justamente todas las bendiciones están ¿en quién? En Cristo. Algunos dicen que somos Cristo. En realidad no. Todo lo que Cristo es, somos nosotros. Todo lo que tenemos es en Cristo. Y Dios nos ve siempre a través de Cristo. Si nos ve fuera de Cristo, estaríamos de vuelta en delitos y en pecado, condenados y futuro, fuera de la presencia de Dios. Pero Dios nos ve en Cristo. Por eso una vez y para siempre me salvó. Es una promesa maravillosa de Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 11:25, yo soy la resurrección. Amén. Y todas las escrituras hablan acerca de la persona que es salvo una vez y para siempre. Los que no entienden y ponen un cliché buscando orientado a una postura teológica, no saben nada de lo que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es suficiente para mantenernos, para preservarnos, sin caída delante del Padre, como si nunca hubiésemos pecado. Ese es mi Cristo. No un Cristo débil que cuando yo peco se esfuerza un poco el ser humano para ver si hace o deja de hacer y caer de vuelta. ¿Cuántas veces hubiésemos perdido la salvación si fuera? Porque nosotros la tendríamos que sostener. Si nosotros la tuviésemos que recuperar, ¿cuántas veces hubiésemos recuperado la salvación? Por el intento de ganarla de vuelta. ¿Y cómo voy a perder algo que yo no obtuve? Sino que mi Cristo Jesús lo hizo posible en la cruz. Cuando Él dijo, tetelesté, la deuda está pagada y es completa, borrado. La deuda del pecador en este sentido y la deuda del esclavo era puesta a la puerta. Tetelesté, cancelada de la deuda. De adelante y de atrás no hay nada en contra tuyo. Oh mí, de ninguna manera imputará de vuelta el pecado a Abraham, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nunca pondrá jamás, nunca imputará el pecado de vuelta, sino que Él no se acuerda más de esto. Jamás va a imputar el pecado en vos, porque ya fueron cargados en Cristo, y Él lo que te da es de su justicia. Acredita su justicia a tu cuenta. Amén. Y Dios te ve siempre en Cristo. En el griego hay dos palabras interesantes, neos, ¿sí? Que es nuevo, y en este sentido, kainos, que es nuevo también. Pero neos es alguien nuevo, pero hay muchas personas igual a ese nuevo, ¿sí? Diferentes pero igual a él mismo en cierta manera. Pero kainos es algo recién hecho, algo creado que no existía antes. Y esa es la nueva creación. Kainostisis. Nueva creación. Capítulo 5, 2 de Corintios, bien conocido, de modo que aquel que está en Cristo. Las bendiciones están solamente en Cristo Jesús y son espirituales en los lugares celestiales, pero son abundantes en la vida de experiencia. Hay muchos que hablan de las bendiciones de Jesús que son espirituales y se olvidan de la vida abundante, porque el pastor me hace entrar por la puerta, es Él, pero hay pastos frescos del otro lado. Y los pastos frescos no es comida recalentada, es la vida abundante del cristiano en la vida de experiencia. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, sin más demora. Ahí, hermanos, estemos orando por Antonia de la Cruz, ¿sí? Estemos orando por varios hermanos, ¿sí? Gracias a Dios que está Luisa también con nosotros, que está mejor. Oremos siempre por nuestra hermana Graciela, oremos por Nito también, ¿sí? No nos olvidemos los hermanos que están pasando momentos de enfermedad, debilidad. Ayer yo le decía a Luciana que falleció un amigo mío, hermano en la fe, se congregaba en otra congregación, valga la redundancia, pero siempre que hablábamos de Cristo había algo que nos unía y era Cristo. Todo lo diametralmente opuesto tenía este hombre a mí en la doctrina, pero había algo que cuando yo abría las escrituras y le compartía, le decía, esto no es así. Él se quebrantaba delante mío y no me podía decir que lo que le decía las escrituras no era verdad, porque el Espíritu Santo, el mismo que habita en él y enseña todas las cosas, le hacía ver que lo que yo le estaba diciendo, aunque su mente iba contra todo lo que es Dios y sus argumentos y lo que había sido enseñado, sin embargo, él se humillaba ante lo que yo abría las escrituras porque es el Señor hablando y en eso nos unía. Y cuando fui me enteré muy tarde, tipo 10:30, que justo estaba quería hacer un live, y me dice Luciana, falleció nuestro vecino Chalet. No puede ser. La semana pasada lo vi tan contento con la enredadera, con las plantas, porque él le encantaba algo que no le gustaba, era la mugre. Acá David tenemos que hacer algo distinto.
El vecindario tiene que ser, los vecinos tienen que ser, no tienen que ser sucios, menos los cristianos, porque eso dice mucho. No lo voy a ver más, lo veré allá con el Señor. Pero la gente que no tiene esperanza, sí se entristece de otra manera. No lo voy a ver más, hermano, me hubiese despedido esa vez y después le paso a saludar, como muchas veces decimos. No tengo nada que reclamarle al Señor, ni menos a mí mismo. Mi conciencia está limpia. Hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Pero entré al velatorio y vi un par de personas, bastante. Hay velatorio donde fui que habían una sola persona, una sola compañía, y ni familiar, una vez me pasó. Y acá había un montón de personas familiares que lo querían. Y en el momento que le digo, por favor, ¿puedo dar una palabra? Le digo al hijo, si me decía que no, no la iba a dar. Pero fui de una palabra, obviamente prediqué el Evangelio. ¿Qué voy a hacer? Tengo que predicar el Evangelio. Mi hermano se fue con la esperanza, ya no está más, ahí está en la presencia del Señor. Están velando en la persona que ese cuerpo será despertado cuando el Señor venga a buscarnos. Seremos arrebatados con poder. Y el Señor nos entregará. Y con gran alegría y gozo. Pero mientras tanto, nosotros todavía tenemos un tiempo más. El lugar de bendición está allí, donde está Cristo. Mientras alrededor había incertidumbre, había gente parada con los brazos cruzados, y cuando empecé a hablar fuerte, entré ya de una. Entré fuerte, fuerte, fuerte. Ni María, ningún santo, ni nadie hace puente ni te mete en el cielo, sino solamente Cristo. El que no está en Cristo puede ser muy bueno y moralista, pero no hay salvación fuera de Cristo. Y no hay bendiciones fuera de Cristo. Y yo glorifico a Dios porque hay una persona más que ha creído en Él. Y que con sus fallas y luchas, Él siempre animaba a decir, tenemos que vivir. Lo que pasa que al no entender bien la gracia, eran muchas las fuerzas que Él tenía y con las que Él obraba. Y yo le decía, descansa en la gracia. Y cuando hablaba de la gracia, Él nunca, jamás me dijo algo en contra de lo que el Señor decía en su palabra. Porque la gracia enfurece, la gracia enoja, la gracia divide iglesias. No el ego, la gracia. Porque la gracia se recibe de forma gratuita y es por fe, para que no sea por obra. Y si vos tenés que trabajar por algo, entonces no es de gracia, porque tiene que pagarse ese salario. Pero si es por fe y no por obra, entonces se recibe gratuitamente, porque entendemos que no fuiste ni vos ni yo, sino alguien que Dios puso en mi lugar y en tu lugar. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. En el mismo momento cuando yo esté en el ataúd, si me voy antes, Luciana ya sabe lo que tiene que poner, cuál es la lápida, hice lo que pude. Porque me voy a esforzar siempre para dar todo el consejo de Dios, pero uno hace todo lo que debe hacer y aún así, bajo los evangelios, siervo inútil. Bajo la gracia sigue siendo un conocedor de Dios en profundidad, a la orilla, en el medio, pero aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, como seremos conocidos, como Dios nos conoció en Cristo. En Cristo. Amén. No hay bendiciones fuera de Él. Vamos, hermano. Sonrían que Jesús le ama, hermano. Gócense. Son lágrimas de gozo porque he ido a muchos lugares donde hay tristeza, pero cuando pude predicarle a todos los que estaban muertos, aunque estaban vivos, pero el que estaba muerto vive para Dios. Qué paradoja esto, qué paradoja, hermanos. Esas son las paradojas, que de la muerte salga vida. Quiero demostrarte que Él venció el sepulcro, a la muerte, y el aguijón del pecado es la muerte, y la ley potencia el pecado. Por eso no hay nada ni nadie que pueda justificarte delante de Dios. Solamente aquel que cargó los pecados del mundo entero. No murió solamente para los elegidos. Mentira. Y es una mentira de Satanás. Él murió por todos. Porque la palabra cosmos, mundo, es humanidad. No es eclesía, no es iglesia, no es solamente los elegidos. Murió por todos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice eso, 1 Timoteo 4:10. Para esto trabajamos arduamente, nos esforzamos, porque Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Gloria a Dios. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La ira de Dios
se desvió, en vez de ir a vos y hacia mí, te dio chance en Cristo. No hay bendiciones. Cuando muestra el lugar, es allí donde hay bendición. Vamos, Elías, vete al arroyo de Querit. Primera de Reyes 17, 4 y 5, vete al arroyo de Querit y así se te dirá, allí, localidad, allí es el lugar de bendición, donde yo te voy a sustentar, donde te voy a comer y te vas a levantar, Elías. Porque lo buscaban para matar. Esta profetisa, esta Jezabel, esposa de Acab. Acab era una persona totalmente manipulada por su esposa Jezabel. Y había matado a un montón de personas y mandado a matar. Hijo, solamente yo he quedado más adelante. No, tengo 7.000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero buscan mi muerte. Cayó como un estado de depresión. Sí, Elías, el gran Elías, cuando predice la sequía. Vete al arroyo de Querit y ahí se te dirá, allí es el lugar de bendición, donde Dios nos sustenta. De modo que si alguno está en Cristo, es el lugar de bendición. Nueva criatura Él, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿En quién? En Él. Porque nueva creación es nueva en Cristo. Una mente, una voluntad y emociones que buscan a Dios, que aman a Dios y hacen su voluntad. No en el viejo hombre, sino en el hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, del 14 en adelante. Colosenses 3, del 8 en adelante. Despójense, renuévense y vístanse de todo esto. ¿De qué? ¿Por qué estos mandamientos? ¿Por qué estos mandamientos están en imperativo? Porque la vida de cristiano sigue en la vida de experiencia. Posicionalmente lo tenemos todo en Cristo. La provisión necesaria también la tenemos. ¿Qué nos pasa, hermanos? O alimentamos a la carne, somos deudores a la carne, o somos deudores al Espíritu. Allí es el lugar de bendición. Génesis 7:1, hazte un arca. En el arca entrarán las personas. El lugar, el arca, en el arca, el lugar. Allí es el lugar de bendición. Primera de Pedro 3:20, y fueron salvas 8 personas. ¿En dónde? En el arca, en el arca. Segunda de Reyes 5, versículo 10 y el 14 también. A Naamán le dijo Eliseo, ¿sabes qué? Al Jordán. 7 veces zambúllete. Pero hay un montón de ríos. Mira, tengo ríos más cerca allá de Damasco que están limpitos. Allí es el lugar de bendición. Y Dios te va a sanar y te va a restaurar. No es donde a vos se te ocurra. Es ahí donde está la bendición. Vete ahí. Y Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán, en el río más sucio que había en ese momento. Y fue el lugar de bendición. Y Naamán, escuchen bien, hermano, no se distraigan, por nada ni nadie. Si alguien le distrae, dice, por favor, déjame escuchar la palabra, porque el Señor está hablando. Atiendan a la palabra. Naamán fue, escuchen, al templo de sus ídolos. Dijo, yo llevaré un regalo y una ofrenda. Escuchen bien, no al templo de Jerusalén, a donde él tenía que ir, porque Dios se le había manifestado en esta sanidad. El Dios de Eliseo es verdad. Qué tremendo. Allí es el lugar de bendición. ¿Saben qué? Toda la noche pescaron. Juan 21, versículo 6. Tirad la red a la derecha. Allí es el lugar de bendición. ¿Sabes qué? Cuando baja alguien ya me agarra a mí. Yo soy paralítico y nadie me lleva. El estanque de Betesda, el que me ve. Juan 9:7. Allí lávate. Allí es el lugar de bendición. En Cristo es el lugar específico de bendición. Hablamos de que Él es el pan de vida y que sacia nuestra hambre. Y estamos muchas veces como desnutridos y casi por morir de inanición, porque no nos alimentamos diariamente de aquel que nos sació una vez y para siempre. Decimos que es el agua de beber, lo cantamos, de que una vez que hemos bebido de Él, no queremos otra agua, ni otra vertiente, ni otra fuente, ni el mundo, ni amistades, ni simpatiquísimas personas, ni clubes sociales, ni ONG, ni tampoco iglesia. Lo queremos a Él, porque Él lo completa todo. Él es el todo en todo.
Las bendiciones están allí, ese lugar específico. Amén. Gloria a Dios que entendieron. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 4 y 5. Segunda de Reyes capítulo 5, 10 y 14. Juan capítulo 21, versículo 6. Juan capítulo 9, versículo 7. ¿Con qué empezamos? De modo que si alguno está en Cristo, es el único lugar de bendición. Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. ¿En quién? No te retumba. Vamos de vuelta. ¿En quién? Gloria a ti, Señor. Hoy muy poca preeminencia e importancia se le da a Cristo en los púlpitos. Es el pastor, son los líderes, las personas. Él es. Él es. ¿No sentís que Él sostiene? Si no querés sentir, decilo. ¿No sabes que por la fe sostiene tu vida? ¿No sabes que Él hoy te trajo acá? ¿Que hay un propósito? ¿No sabías que las alabanzas y la apertura cuando nuestro hermano hablaba es ahí donde hay bendición en Cristo? ¿No sabías que no te puedes abstener de toda clase de mal si Él no te da el poder para poder hacerlo? No solamente decirte, hazlo, sino hazlo, ve que yo estoy contigo. Amén. Hermanos, las bendiciones están en Cristo. Cuando hablamos de 2 Corintios 5, 17, somos nuevos, creados completamente, ¿sí? Nueva creación, renacidos y renovados. Gloria a Dios. No renovar en el sentido de la vieja naturaleza, no. Algo que viene de arriba, nuevo, ¿sí? Regeneración no es remendar lo viejo, es algo nuevo de lo alto. Eso es interesante que estudien la etimología de la palabra. Y yo escribí algunas cositas para ustedes, que ya las conocen. ¿Cómo se entra a la familia de Dios? A ver, vamos. ¿Cómo se entra a la familia de Dios? Por el bautismo. ¿Qué bautismo? ¿En las aguas? En el Espíritu. ¿Dónde tenemos eso? Pablo habla de un bautismo en el Espíritu que nos integra y nos forma, nos incorpora en un cuerpo donde hay muchos locos. También. Romanos 6 nos bautiza en la obra de Cristo. Primera de Corintios 12, 13 nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Uno en la cabeza y otro es el cuerpo, mostrando que estamos sumergidos en su obra completa y que nadie de acá tiene algo poquito de Cristo y otro tiene mucho más. Porque todos tenemos, según Juan, la unción del Santo y sabemos que Dios se manifestó en carne, que Jesús es nuestro Salvador. ¿Alguno duda que Jesús es el Salvador? Vamos, le ponemos en la mano una cuchara de aceite y le predicamos el Evangelio. No, porque tiene que poner fe a su fe. No nos resulta así, ¿no? La palabra de Dios es predicada y las personas son convencidas de pecado por el Espíritu Santo en Juan 16, versículo 8. Y convence de un solo pecado para salvación. Y dice, porque no creen en mí, no creían en mí. Entonces queda incredulidad. Mientras estaba en el mundo hacía un montón de cosas, moralmente, y la conciencia me dice que esto está bien y esto está mal. Pero la conciencia no me puede salvar, no me puede justificar, ni me puede santificar. Y si no, miren a los falsos profetas y falsos maestros. Huyeron de muchas contaminaciones. Miren a los religiosos que practican un ascetismo religioso y se muestran espectaculares y aún mejores que nosotros. A Satanás no le hace ni le tinga eso. Porque él los tiene bajo su vasto imperio. ¿Qué le molesta a él? Que vos, que Luciana, que Silvina, si tiene a alguien que lo que tenga de Cristo que pueda predicar, que Loti no se calle, bueno, Loti no se calla, pero que los hermanos no se callen, que Estela tampoco, que Víctor tampoco, que comuniquen las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Porque la única forma que así como Dios mandó que las tinieblas resplandezca su luz, en la faz de Jesucristo. Les pregunto, ¿cuánto tiempo tardó el Señor para que de las tinieblas salga la luz y resplandeciese? ¿Cuánto fue? Antes, segundo, ya le pusieron tiempo al Señor. Nada, así. Por eso cuando el Señor quiere, saca ese velo que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, sobre el cual yace, está cunado el mundo, el Señor puede hacer una obra maravillosa. Por eso decís, no puedo creer que esta persona esté al lado mío. Vos no sabés lo que era antes. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? Porque vos te estás mirando por grado de apariencia. Pero el Señor te veía en Adán muerto en delitos y en pecados, condenado para siempre.
Y Dios de vuelta les digo, Él no metió un pedacito de su dedo, Él metió la mano entera para rescatarte, metafóricamente, porque es lo que dio su vida, su sangre. No un cuerpo nomás clavado, dio toda su sangre, porque en la sangre está la vida. Mirá cuánto vales, tocate un poco, por favor, tocate un poco. Yo valgo lo que el Señor hizo en la cruz. Una sola gota cantamos bastaría para limpiar, pero Él derramó toda para rescatarnos. Primer punto, para ser hijos de Dios es solo por la fe en Cristo. Así se entra en la familia de Dios. Pero ¿cómo sucede? Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 28. Betty lo dijo, siendo bautizados y sumergidos en la muerte, sepultura y resurrección, identificados con Él. O sea que un cristiano está posicionalmente con todas las bendiciones ¿en quién? En Cristo. Bautizado, sumergido. No, porque el bautismo salva. Se agarran al final de Marcos capítulo 16, del 9 al 20, que en realidad es un pasaje espurio, ¿sí? Hasta un predicador se dio cuenta. No estoy diciendo que haya sucedido o no, pero no están los manuscritos más fidedignos. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo. Está mostrando una condicionante en vez de una actitud de evidencia, si ustedes entienden. O Cristo me salva o me salva el bautismo. Entonces el ladrón de la cruz lo metemos en el Hades de vuelta. Ah, claro, porque no se bautizó. Un error tremendo de interpretación, de ignorancia. Cristo es suficiente. Sacó a todos los del Viejo Testamento que no se habían bautizado, pero estaban identificados en la obra de Cristo Jesús. El Cordero, los sacrificios, el aspecto del principio de la fe. ¿Amén? Entonces tenemos el bautismo. No, pero el bautismo en las aguas, escuchen hermano, porque hay religiones que piensan que el bautismo en las aguas es el que salva. Entonces quiero decirlo para todos. Y los que están escuchando, porque no están escuchando. Entonces, presten atención. Una persona entra seca al agua y sale una persona mojada. ¿Ahí hay un sacramento salvífico? No. ¿Lo tomamos como un mero ritual? No. Lo tomamos como un paso de identificación de lo que ya antes hemos creído, lo que el Señor ya hizo en nuestras vidas. Y no tenemos drama ni problema de decir, vengan mis familiares que me voy a bautizar. ¿Vos estás loca? ¿Vos llegás a hacer eso? Te destituyo de la casa, de la heredad y de la pieza. Hay personas que se bautizaron en el anonimato y escondidas durante muchos siglos. Hablo después de la Reforma en adelante, porque antes creían en el paido bautismo, los niños. No, la persona que es consciente de lo que Cristo hizo, ya se puede bautizar y tomar una decisión por el Señor. ¿Amén? Pero ¿saben por qué lo hacen a escondida? ¿Por qué? Por la persecución. Es algo tan hermoso para que se bautizó. A ver cuántos están bautizados en las aguas. ¿Sí? ¿Y cuántos fueron bautizados con aspersión? Cuando eran bebé. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué te bautizaste entonces? Bien. Y hay gente que fue algo que ellos no decidieron. A Cristo se lo recibe por la fe. Y se identifica con un compromiso diciendo, Señor, este paso lo hago en frente a mis hermanos, o frente a mis hermanos, como un testimonio público de que te amo, Señor. Tú eres mi Salvador y Señor, y quiero entregarte toda mi vida, o rendirme a ti, y que cada día yo pueda ser como la aurora que va en aumento. Amén. Están acá, dijo Tony. Lo extraño a Tony. Bautizados en Cristo, una nueva identidad, una nueva identificación. Bautizados en un cuerpo espiritual. Soy aceptado, estoy seguro en Él, vivo para Él porque soy importante para Él. ¿Está bien? Cuando muestra la forma del culto y la reunión, ustedes pueden leer Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, Éxodo 20, versículo 24. El lugar de adoración es ahí, no a donde a ustedes se le ocurra, es allí. Y hoy acá, es el lugar, alguien se está manifestando. Lidia sabe que es de la casa, así que no pasa nada. Mientras que nos salte el bombón asesino, acuérdense, ¿sí? Por favor, hermanos, ni Karina la princesita. Siempre recomendamos que apaguen sus celulares, pero puede suceder. A Lidia le sucede bastante frecuentemente, ¿sí? Bien, pero escuchen, hermanos, están atentos, ¿no? Pero cómo nos distrajimos, ¿no? Al toque, ¿eh? Bueno. Decir que el Señor cuando venga nos avisa porque somos de la luz, no nos va a sorprender porque si no vamos a estar todos, nos quedamos todos. Bien, Éxodo 20, 24, el lugar de bendición es allí.
Éxodo 24 y Deuteronomio 12:5. Voy a leer solamente Deuteronomio 12:5 para que ustedes vean y no digan, le está citando de memoria. Y después los hermanos piensan que hay que jugarle esos números. No, hermanos. Deuteronomio 12:5 dice de esta manera: sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor, vuestro Dios, escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre. La bendición estaba allí, en el lugar que Dios escogió. Hoy la iglesia entiende que no es un lugar físico, sino que Dios escogió a personas para poner su espíritu aquí. Somos templo del Dios viviente. Somos templo del Espíritu Santo. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. No entreguéis vuestros cuerpos como la ramera, por favor, sino santificad. Abstenedo de toda clase de mal, decía el hermano. Renunciad a toda impiedad. Elevemos una oración de gratitud y de cuánto valor tuvo nuestro Señor, que combatió con su cuerpo hasta la sangre. ¿Alguno de ustedes combatió con el pecado de esa manera? Jamás. En la cual siempre es el lugar allí. Eso indica un lugar específico de bendición, y su bendición es un lugar específico, es en Cristo. Somos regenerados, somos renovados, ¿sí? Y somos renacidos para una simiente que está en nosotros incorruptible. Tiene que ver con la palabra de Dios, pero tiene que ver con la vida del hombre nuevo. El hombre nuevo en 1 Corintios 15 tiene que ver con esto que puso el Señor. El hombre nuevo en Efesios tiene que ver con la iglesia, que los dos, judíos y gentiles, hizo un solo cuerpo. Hay que ver siempre el contexto cuando está hablando. La nueva creación, la nueva criatura, la nueva naturaleza, participante, dice 1 Pedro 1:4, la naturaleza divina, participante, no somos dioses, participante, porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. ¿Cuáles son las 4 primeras cosas que hace el Espíritu Santo al momento de que creemos? O al creer, ¿cuáles son? Habita en nosotros, eso es morada. Convence de pecado, ya lo hizo, pues si no, no habitaría. La convicción de pecado ya está antes. Nos regenera, nueva vida. ¿Qué más? Nos bautiza. ¿Sí? ¿Qué más? Nos sella con el Espíritu. ¿Y qué más? Y hace morada. Son 4 cosas importantes. Para vivir una vida llena del Señor, ¿qué necesitamos ahora? Las 2 condiciones necesarias que hemos enseñado. No contristar al Espíritu Santo y no apagarlo. Para aquellas personas que nos están escuchando, piensan que el Espíritu Santo es una influencia. Otros piensan que es un auxilio. Pregunto, ¿una influencia puede contristarse? Es una persona. Porque Él conoce lo profundo de Dios. ¿Por qué tentáis al diablo? Ananías y Zafira, ¿saben a quién mintieron? Al Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice? Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Está la Trinidad o no? No busquen la palabra Trinidad. Búsquenme la palabra omnipresencia, a ver si está. Pero Jesús dijo, donde yo estoy. En Juan 1:43 en adelante dice, antes que yo te vi debajo de la higuera. ¿Cuándo lo vio? Vamos a buscar omnisciencia. ¿Por qué caviláis en sus corazones acerca de mí? Y ustedes piensan que Él perdió sus perfecciones y que no conoce todo y que un día de la cena podés venir de la manera que a vos se te ocurra, adolescente y joven. Rendite al Señor de una vez por todas. Entregá tu vida como un sacrificio que está viviendo. Esto que ves pan y una copa no te va a salvar. Y cuando la tomes no entra ni un biribiri, porque esto apunta a una obra efectuada en la cruz del Calvario y a la esperanza bienaventurada, Tito 2:13, de nuestro Señor, gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero apunta hacia adentro, cada uno examínese. Y si tenés falta, apunta hacia arriba, Señor, ayúdame. Amén. Las bendiciones están en Cristo. Quiero mencionar 5 puntos para terminar. Primero, somos miembros de un cuerpo. ¿Hasta ahí vamos todos bien?
estamos en Cristo, las bendiciones están dentro de un cuerpo, pero también son individuales. La vida abundante, la vida de experiencia no la vimos como mamá, papá y mi hermano, no. La vida de experiencia la vivo con mi Señor, hay una comunión con mi Señor y después con la iglesia entre los hermanos, entonces el fuego está on fire, ¿sí? Porque todos están buscando, están todos como Esdras 7:10, inquiriendo la ley de Dios. ¿Cuánto más que la ley del Espíritu de vida me ha librado del temor, de la muerte, de la condenación? Tenemos tanto para agradecer, tanto para alabar al Señor. Alabar al Señor, ¿sabe lo que significa? ¿Vieron cuando ustedes honran a una persona, dicen que bueno lo que está haciendo? Alabar es eulogía, decir bien de nuestro Señor. Hay una canción que me gusta mucho que cantábamos en Lapen. Yo quiero darte gloria, Señor, porque todo lo has hecho bien. Incluso todos los males han sido para bien. Escúchame bien. Incluso todos los males han sido para bien. Y tenemos al apóstol Pablo para los que creen en la prosperidad. Siempre tenés que estar bien. Ponés 100, Dios te da 200. Declaralo, reclamalo. He sabido estar en abundancia, en escasez. Con gente he estado solo. Segunda de Timoteo me han dejado todo. En mi defensa no estuvo ninguno, solamente Lucas quedó conmigo. Qué impresionante la vida de una persona que es imitador, de la cual vos y yo debemos seguir. ¿Quién es? Cristo Jesús. No hay nadie más como Él. Ahora, en Cristo, ¿quién eres? ¿Quién sos vos en Cristo, hermano? ¿Qué posees en Cristo? Otra pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? De que todo proviene de Dios. Estamos en un cuerpo. Pero el diseño de la salvación, segundo punto, viene de Dios Padre, obrado también por Cristo Jesús en la redención y sellados por el Espíritu Santo, escogidos, adoptados en amor por el Padre, redimidos, rescatados con la sangre de Cristo, sellados como las arras, como el anticipo por el Espíritu Santo. Decime en qué parte vos hiciste algo, por favor. Segundo punto, la salvación que es nuestra, porque fue lograda en el diseño de Dios de antes de la fundación del mundo y aplicada en su plan ejecutor. ¿Dónde? En el Cronos. Cuando era el tiempo, a Dios se le agradó llamar a Claudia con el doctor Muelita y dijo, Claudia está interesada en sacar muelas, en ver bocas, pero yo la voy a salvar. Y voy a enviar a alguien que le predique acerca de mí. Y así fue. Y hoy puede ser un instrumento, si ella hace bien las cosas, para su Señor, si se limpia, un vaso de honra. Va para Claudia, pero va para Alejandro también Ayala, Alejandro Fernández y Janina, que está así también. Va para Rodrigo, que se ríe, y para David también. Si nos limpiamos, el Señor no usa vasos sucios. El Señor usa personas que se abstienen de toda clase de mal. Más perfecto que poner el anillo al dedo, no hay. Lo que dijo Martín es la clave de la vida de experiencia. Pero ¿cómo yo voy a vivir una vida de experiencia si no sé todo lo que poseo? Por eso quiero decirte lo que tenés en Cristo. Mirá, somos miembros en Cristo. Hay un propósito eterno, Efesios 3, 10, 11. Hechos 20, 28, la iglesia fue comprada por la sangre de Dios. La sangre no es divina, hermano, la persona es divina. Y la sangre que derrama era una sangre que produce el mismo feto. Pero la sangre que derrama es de toda la sangre, porque el que muere en la cruz, y muchos no lo entienden, ahí hubo una muerte espiritual. Dios no puede morir. El que moría ahí en la cruz es Dios. Y el que no lo crea, por fe, no va a poder ver lo que pasó en ese momento de las 3 horas de densas tinieblas. Está en el Getsemaní. Toda la bendición está en Cristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No dijo Dios. Padre, en subordinación, he venido a hacer tu voluntad, no la mía. Como oigo, juzgo. Todo lo que yo hago no es de mí mismo, sino del Padre. Juan 5:30. Juan 12:50. Sin embargo, dice, tengo que meterme en un bautismo, por decirlo de esta manera, que tengo una tristeza en realidad.
Nosotros también podemos beber de eso, le dijeron los discípulos. Y Jesús dijo, mi alma está muy triste, en Lucas 12:25. ¿Y qué diré? Padre, sálvame esta hora. Vamos de vuelta. Mi alma está muy triste y turbada. ¿Y qué diré si para esto he venido? Pregunta de salón. ¿Jesús tenía miedo a la muerte en la cruz? Totalmente, porque en el Getsemaní lo que se le revela a él, a su humanidad que comunica, es las 3 horas de densas tinieblas de cargar los pecados de la humanidad. Y toda bendición ahora sale hacia afuera, porque Cristo al entrar en los cielos entró con su propia sangre. Y por una sola ofrenda en Hebreos 10:14 hizo para siempre, escucha, perfectos a los santificados. No te ve con pecado. Luciana había hablado y se me caían casi las lágrimas, porque nosotros somos pecadores, pero somos declarados justos, nunca se olviden. Porque la sangre de Cristo, la sangre nos salva, la sangre me protege. ¿Qué sangre me protege? La sangre te salva, justificados por su sangre. La sangre hoy nos limpia en cuanto a la conciencia para que volvamos en comunión a Él. Nos salva en el sentido de liberar de la culpa, en ese sentido, pero ya nos salvó de la condenación. Y esa misma sangre en la que estamos por siempre nos salvará de la presencia del pecado cuando Él nos venga a buscar. La salvación es nuestra porque está en el diseño de Dios. Segunda de Timoteo 2:10, Él es el Salvador. Y Él añade en cuanto a la iglesia esto. La salvación es del Señor. Tercer punto, somos recipientes de todas las bendiciones espirituales. Solamente te las menciono. El lugar específico, ¿cuál es ahora? En Cristo. De modo que aquí está en Cristo. Bien, ¿cuáles son algunas de estas bendiciones? A ver, dígame algunas de las bendiciones que ya tenemos al momento de creer. Fuerte. Somos hijos de Dios, pero ya entramos en la familia de fe. La seguridad. ¿Qué más? En Efesios no se acuerda ninguna de todas las que hay del versículo 3 al 14. ¿Qué más? Sí, somos escogidos por Dios. ¿Cuántos saben que son escogidos por Dios? Que no es algo que le agarró, le sorprendió a él, o dijo voy a elegir a este porque, viste, este me va a elegir a mí, es buenito. ¿Somos aceptos en el amado? A ver, yo, mi amor, me quiero casar con vos. Entonces yo quiero que vos sepas planchar, lavar, cocinar, tejer, coser. ¿Vos leíste el proverbio 31, mujer virtuosa? Yo quiero que vos seas más. No nos vamos a casar jamás. Porque cuando ella me pida a mí, yo quiero que esto y yo me conozco, va a ser siempre condicionado y no nos vamos a casar nunca por más que nos amamos. Imagínense si Dios dice, yo voy a dar a mi hijo cuando vos seas así, así, así y así. Y yo te voy a demostrar las 4 cosas que éramos, según Romanos capítulo 5, versículo del 4 al 8. Éramos débiles, pecadores, impíos y enemigos. Mientras vos estabas pecando, Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos aceptos en el amado sin ninguna condición. La gente predica así, escuchen, los pastores que les gustan cosas dicen, vení así al Señor como estás, Él te acepta como vos estás, vení, trae tú todo. ¿Qué todo? ¿Qué todo? Señor, haceme de nuevo. Lo tuyo no sirve nada. Él tiene que poner algo nuevo. Tu creación, tu vieja naturaleza no sirve para la gloria. Él tiene que poner algo nuevo. Vos tenés que venir como estás, todo roto, pero no vengas con presunción pensando que vos servís algo para Él. No, Dios te ama en Cristo siempre. Y fuera de Cristo, Dios no te puede ver. Ay, qué egoísta que es Dios. No, esa es su gloria. Y no la comparte con nadie. Por eso el que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Vamos bien o no? Ay, a mí me gustaría que realmente me vea un poquito a mí. No te conviene. No te conviene. Quédate en Cristo nomás. Tercer punto. Somos aceptos en el amado. Hay redención por medio de su sangre, Efesios 1:7. La redención es el pago. Estaba el ágora, el mercado, no solamente había esclavos, entiéndase, había de todo para vender ahí. Una provista, un almacén grande, por decirlo así, y estaban los esclavos. Y ese día el Señor Jesús
pagó el precio, me sacó con mira la libertad, me cortó las cadenas y los grillos para nunca más volver a ese amo que estaba antes. Me sacó de la muerte, de todo lo que era contrario a mí, para nunca más volver al amo. Lutró, pagó el precio completo. Exagorazo, sacó con miras a la libertad. Algunos piensan que Jesús los rescató, pagólas con su sangre, pero después por ciertos pecados pueden volver. No han entendido. Él nos rescató y nos trasladó y nos puso en el Hijo, en el Hijo. Ahí hay bendición. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Hablemos del perdón de los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Qué rápido que hacen la cuenta ustedes, Cuando yo empecé, todos, pasado, presente y futuros, amén. Acá hay algún hermano, sean de todo corazón sinceros, porque eso es algo que hablé ayer en el velatorio, que se quedaron con la culpa de no hacer algo en su momento, que no le dijo algo a alguien que tenía que haberlo dicho. Confiéselo, porque eso se lo va a llevar. Eso es una carga muy pesada que no podés llevar. Solamente Cristo puede satisfacer y completar tu ser, trayendo quietud en tu alma y paz en tu conciencia. No, ¿sabe qué? Me quedé con eso, con mi mamá, mi tío, tantas cosas sin resolver. Hermanos, 20, 25, 40 años, con barba, bigote ya, siguen sin entender el perdón de Dios. Él llevó todos los pecados, por eso hay gente heridas y enferma dentro de las congregaciones, porque viven cargados. Jesús dijo en 11:28 de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora Jesús no está ahí, Jesús está en los cielos y dice, muchachos, vengan al trono de la gracia, vengan rápido, rápido, para hallar el oportuno socorro, que es lo que necesitan. Yo no estoy acá por estar, estoy con un oficio de otra naturaleza. ¿Saben por qué? Porque ya la cruz lo hizo posible, ya mi sangre fue derramada, ya los perdoné. Vengan, yo voy a limpiar su conciencia. Pero está el acusador, no hay nadie que te pueda acusar, porque Cristo me justificó. Cuarto punto, aparte de ser sellado, la consumación de la redención, la reconciliación, tenemos salvación, tenemos una herencia entre los santificados. Cuarto punto, todas las cosas son nuevas en ¿quién? Hechas nuevas en ¿quién? En Cristo, el nuevo nacimiento, nuevo hombre creado según Dios. Y el quinto punto, vivamos conforme a la libertad que Dios nos llamó. Estad por firme en la libertad con que Dios nos llamó. ¿Qué tenemos al estar en Cristo? Primero, no hay condenación, ninguna condenación para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. El versículo 1b de Romanos 8 no está en los manuscritos, los que no andan conforme a la carne, porque cuando pecamos condicionaría la salvación, y eso nos dice las Escrituras. ¿Estamos o no estamos en Cristo? Si no estás en Cristo, hoy es el momento de aceptar a Cristo, que Él murió en tu lugar, que hizo una provisión. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no hay condenación. Porque la ley del pecado y de la muerte no puede controlarte ni está sujeto a ella. Y tercero, tampoco no solamente no te puede controlar, sino que Dios te dio la ley del Espíritu para poder vivir en la libertad. Entonces, si no hay ninguna condenación, escuchen bien, y lo que exige la ley ya no lo puede hacer con vos porque Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne para matar el pecado en su carne, entonces no te puede juzgar otra vez por el pecado del cual Él ya te salvó. Vamos de vuelta. Vos estabas condenado. Él te salvó porque puso su vida, no podés ser de vuelta en esa doble responsabilidad, en el mismo pecado, como así en Estados Unidos nos juzgan de vuelta a la persona por el mismo delito. Él te salvó, no está más condenado, no te puede volver a condenar. Se aplica a nuestras vidas. Romanos 7, del 7 al 25, todo Pablo habla, el mal mora a mí. El pecado mora a mí, lo que no quiero hacer eso hago, pero gracias sean dadas a Cristo que Él me libró. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y habla de Cristo y la vida del Espíritu de vida. Y termino como conclusión. Cuando estamos en Cristo somos más que vencedores en Él. Podemos regocijarnos en nuestro Salvador, quien hace posible todas las cosas. Filipenses 4:13, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo somos amados, perdonados, elegidos, adoptados, sellados, con la promesa de salvación de principio a fin. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
no perecerán jamás y nadie las arrebata de mi mano. Somos justificados. En Cristo somos más que victoriosos. Ni la tumba, ni la muerte, ni nada ni nadie nos separará del amor de Dios, que es en Cristo. Hermanos, cuando reunís, cuando es la cena, 1 Corintios 11:25, escuchen, hacedlo en memoria, escuchen, en memoria de mí. Es el lugar de bendición. Ponete de pie.